Y bienvenidos a un nuevo video de Trascender Podcast. Otra vez de regreso. Estamos muy contentos, muy emocionados. Siempre lo estamos y cada día que grabamos un nuevo podcast, claro que esperamos que Dios mismo sea el que hable a tu vida. Así que bienvenido una vez más. Bienvenidos a todos. Estaba viendo a ver si no se escucha mucho el viento. Ay, espero que no. Esperemos que no se escuche mucho. Es la primera vez que creo que estamos fuera de nuestro Trascender set. Ya sé, pero les presentamos un nuevo set, un set donde nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir un poco despejados, pues del día a día, ¿no? Entonces estar conectado también con todo el ambiente de la naturaleza nos hace sentir un poco más calmados. Así es, pues en sí no es un set, pero sí, no. Decidimos salir el día de hoy y tener un episodio fuera de lo normal. Y bueno, pues este episodio, ¿qué episodio será? ¿Episodio número 15? Creo que sí. Es el episodio 15. Y decidimos llamarle Lo justo que parece injusto. Un episodio que quizá, creo yo, a lo mejor todos hemos llegado a tener un pensamiento. Ahorita vamos a ver qué tipo de pensamientos podríamos llegar a tener. Pero creo que es bastante común entre los cristianos o las personas que están tratando de hacer todo bien. ¿Y no te ha pasado a ti que alguna vez, no sé, digo, quizá en la escuela llegabas a decir, oye, yo me pongo a estudiar, voy a mis clases, nunca me salto nada, y de la nada, bueno, es que creo que tú eras la niña que no estudiaba, o sea, que no estudiaba para el examen, llegaba 5 minutos y pasaba, ¿no? Pero a mí sí me pasó que llegabas a hacer tu examen después de haberte preparado, después de haber estudiado, de no salir con amigos, y de la nada, el que no hacía nada, el que no estudiaba, sacaba 10 y tú sacabas 7. Y era así como de, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Nunca te llegó a pasar algo así? Creo que, o sea, lo que más pude llegar a ver es que hay veces que cuestionas, ¿no? De que yo desde muy chiquita estoy en el servicio en la iglesia y pues eran servicios desde el viernes, sábado, domingo, en donde pues era estar en la iglesia, ¿no? Y había veces que tenías examen el lunes y no te daba como que tanto tiempo de prepararte, etcétera. Y de repente el niño que no hacía nada, que pues nada más estaba jugando videojuegos, le iba increíble en los exámenes y tú te tenías que esforzar un poco más. Y de repente te iba mal, o sea, te iba mal y decías, ¿qué rollo, no? Y te viene el pensamiento, ¿por qué el impío prospera y yo no? ¿No? O sea, viene este pensamiento. Y digo, la verdad es que ya no lo puedo tangibilizar tanto en la escuela porque sí, o sea, creo que vas desarrollando también como la habilidad de poder administrar tus tiempos, pero creo que actualmente yo lo podría describir en ¿por qué si yo me maté estudiando una carrera? ¿Por qué si Dios me permitió no abrirme puertas en lugares que no pensé ni imaginé que eso podría pasar, hospitales de prestigio, etcétera? Yo aparentemente no prosperé como mis amigas que a lo mejor o sea, yo estoy orgullosa de que ellas puedan prosperar en ese aspecto, ¿no? Pero que yo tuve un trabajo que ni siquiera tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Entonces ahí viene mi pensamiento de Dios por... Es que justamente creo que en la iglesia, desde que estás chavo, bueno, yo lo digo desde que estás chavo porque fue cuando empecé a ir a la iglesia, te enseña, ¿no? De que si tú haces las cosas correctas te va a ir bien, ¿no? Empiezas a hacer las cosas correctas y como dices, ¿no? Yo creo que también ya cuando llegas a una etapa, por ejemplo la nuestra, en la que, no sé, por X razón no puedes conseguir un buen trabajo, no puedes formar una familia, no puedes hacer muchas cosas, te llegas a preguntar y dices, ¿por qué, no? Digo, esto es nuestro caso, sé que hay personas de diferentes edades que nos están viendo que quizá y ya más grande, no sé, los hijos o quizá... la casa, no sé, de por qué ellos sí pueden tener una casa y yo no, si yo sí me estoy esforzando. ¿No te ha pasado que a los cristianos les pasa todo? De que por fin ya se casan, ¿no? Y todo va bien, y de la nada se descompone el refrigerador, luego se descompone la lavadora, luego se descompone el carro y dices, ya basta, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, es muy chistoso. Exacto, sí. Y llega un punto en el que pues llegas a ver a tu alrededor y empiezas a ver que a los demás sí les está yendo bien y ni siquiera son cristianos, ¿no? Y justamente... quisimos hacer este episodio porque estábamos leyendo unas historias, ahorita vamos a ver qué historias, y hace un poquito de match con este tipo de pensamientos. Y
a ver, algo que siempre hemos dicho aquí en Trascender Podcast es de que no vamos a enseñar algo que nosotros no No hemos hayamos vivido, ¿no? vivido. Porque qué fácil es decir, ya que conseguiste el trabajo que te va súper increíble, ya compraste tu casa, no, tienes que Sí. esperar en Dios, ¿no? Y creo que eso no está tan padre, ¿no? Porque creo que la persona que está viendo estos episodios puede estar pasando una etapa súper baja de su vida en la Como cual todo nosotros. les está pasando Ujú. y queremos antes de que empecemos en tema que sepan que nosotros estamos viviendo una temporada así. Llegan a venir ciertos tipos de pensamientos y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en este episodio donde vamos a revisar un poquito más sobre qué es lo que está pasando. Sí, hay cosas que parecen muy injustas, pero que son justas. Así es. Y bueno, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y exactamente quería hablar un poquito sobre un personaje de la Biblia que se llama Asaf. Realmente Asaf no era un personaje del cual tengamos un libro o del Ujú. cual esté escrito mucho, sino que Asaf era líder de la alabanza que había sido puesto por David y justamente Escribió varios salmos, ¿no? escribió varios salmos, si no me equivoco, fueron como 20 salmos los que escribió, no estoy dando el dato exacto, pero sí fueron más o menos como el 70 al 85, algo así. Y David lo pone específicamente a Asaf como líder en la alabanza, ¿no? Asaf era un levita y estuvo en este cargo mientras fue el reinado del rey David, que fue un reinado en donde pues empezó a ir todo para arriba, para arriba, para arriba. Y después hubo un pequeño declive. Ujú. Después viene el rey Salomón. Y con el rey Salomón, ¿qué pasa? Se alocó todo. Iba bien en un principio. Sí. Se crea el templo de Salomón. Ujú. Y bueno, era el templo de Dios, pero así es conocido, ¿no? El templo de Salomón. Y después Salomón empieza a hacer cosas que no son correctas. Empieza a casarse con muchas mujeres Con chiquillas. Pues sí, que por ejemplo la hija de Faraón y muchas mujeres que Dios le había dicho que no podía hacer porque si no iba a empezar a adquirir sus costumbres. Empieza a acumular varias riquezas el rey Salomón. Empieza a haber ciertos temas de esclavitud entre los propios israelitas y de que los estaban forzando a trabajar en Israel, pero ya era como que algo que se estaba saliendo de cómo Dios había planeado en un principio que todo fuera, ¿no? Entonces empiezan a haber un poco de cosas injustas. Y vamos a hablar sobre el Salmo 73. No lo voy a decir todo porque sí está muy imposible que yo pueda poner todo el Salmo 73 sí. en el episodio, pero vamos a ver unos pequeños versículos. El versículo 2 al 3 del Salmo 73 dice: son pensamientos que Asaf estaba teniendo y cosas que él puso, ¿no? Dice, no pasan... dice, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo... Ah, caray, se repite. Porque tuve prosperidad... ¿Qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Si nos vamos al versículo 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Si te das cuenta, fuerte. Es que sí. Esto que está escribiendo Asaf es algo que quizá muchos hemos estado viviendo, muchos han llegado a vivir en sus vidas cristianas, que ves que el que no está pegándose a la voluntad de Dios está prosperando, ¿no? O que quizá dices, oye, sí, Dios los está bendiciendo, Dios los empieza a bendecir y de repente se empiezan a ir por un camino que no es, ¿no? Entonces te empiezas a tener ese sentimiento como de injusticia, ¿no? Así de, Dios es injusto, llegas a pensar. Y justo es lo que escribí, ¿no? Una de estas frases es un mensaje que yo escribí en mi diario hace un tiempo y te la quiero compartir porque quiero que tú también te des cuenta que por más que estés cercano a la iglesia, pueden llegar estos pensamientos, ¿no? Y realmente un pensamiento no es pecado. El pecado es llevarlo a la práctica y llegar a creer que Dios es malo. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos preguntamos por qué los que hacen mal les va bien, mientras que a los que buscan a Dios y intentan hacer bien las cosas les toca sufrir? Pero ¿sabemos realmente lo que es la justicia de Dios?
Y a eso íbamos, ¿no? Quería también citar un salmo, que es el Salmo 11.5, me voy a ir tantito para atrás. Este sí es un salmo escrito por David, en donde dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Tenemos un Dios que es justo, ¿no? Entonces, creo yo que el que nosotros nos pusiéramos a pensar de que las cosas que nos están pasando son injustas, creo que es el pensamiento incorrecto, ¿no? Porque si nosotros tenemos a un Dios justo y le estamos sirviendo a un Dios justo, hay que creer que Él es justo y hay que creer que todo lo que Él nos está dando es lo justo y es lo necesario, ¿no? Puede ser que también lo que nosotros estemos pidiendo o lo que hemos estado buscando no se alinee a la voluntad de Dios, ¿no? Y es por eso que no lo estamos recibiendo. O simplemente, como en este salmo lo está diciendo, Dios prueba al justo. ¿Y qué produce la prueba? Va a producir ese cambio en nuestro carácter, esa paciencia, para que nosotros al final podamos tener el carácter de Dios, ¿no? Sí, completamente. Y creo que también dentro de la justicia de Dios cabe resaltar que en nuestros estándares humanos nada va a tener sentido. Y créeme que por más que tú intentes buscar en tu mente, inclusive en tu corazón que está inclinado al mal y es perverso, nunca vas a hallar una respuesta conforme a la voluntad de Dios, porque obviamente Dios es muchísimo más alto y en la Biblia lo establece en Isaías 55 del 8 al 9, ¿no? Porque mis pensamientos no son los pensamientos que ustedes tienen, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor, porque como los cielos son más altos y la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son mejores que los de ustedes. Lo estoy parafraseando, ¿no? Aquí lo van a tener bien escrito, pero hay que tener esto bien en claro. Cuando llegues a pensar que Dios está siendo injusto contigo porque no te está dando el plan que tú habías soñado, porque no te había dado los tiempos que tú habías pronosticado dentro de tus estándares carnales humanos, no pienses que Dios es malo, porque creo que esto es una mentira que viene del enemigo a sembrarse en nuestro corazón, de decir, creo que Dios se olvidó de mí, ¿verdad? La otra vez yo le decía a Isaac, ¿y si Dios se olvidó de nosotros? ¿Y si Dios realmente nos dejó de amar? Y fue por eso que también creo que este tema nació en nuestro corazón, porque Cristo Jesús es bien bueno, nuestro Dios es bien bueno y no nos vamos a cansar de decir eso. Y que tengas en mente que sus planes siempre van a ser más altos. Así que imagínate, si tú estás planeando una temporada de tu vida, Dios ya planeó toda tu vida. Y era lo que la otra vez estábamos platicando Isaac y yo, o sea, realmente nuestras historias pueden ser buenas, ¿no? Escribirlas y decir, ay, a mis 25 años quiero que pase esto y va a ser así y así, voy a estudiar esto porque me va a ir bien así y así y así. Pero en realidad Dios ya tiene toda tu historia marcada, toda tu historia escrita y es perfecta, ¿no? Sí, y creo que también algo que no está bueno que hagamos es que volteemos a ver a los demás, ¿no? Que te compares. Porque sí. En específico a los que no están siguiendo a Dios, ¿no? Porque no podemos ser como la esposa de Lot, ¿no? La esposa de Lot en la Biblia dice que ella volteó atrás, ¿no? O sea, no podemos voltear a ver y querer compararnos con este mundo, con la gente de este mundo, con la gente que pues no está agradando a Dios, ¿no? Yo creo que para empezar eso es el primer error, ¿no? No puedes compararte con... no puedes comparar lo que ellos están recibiendo con lo que tú estás recibiendo, ¿no? Porque al final de cuentas sí puedes ver riquezas, puedes ver, no sé, prosperidad, quizá, porque no todo se va a envolver en el dinero, ¿no? Sino que quizá ellos sí tienen una familia feliz, los ves viajando, los ves... tienen más talentos que tú. Con más talentos, exacto, pero creo yo que no podemos nosotros voltear atrás al mundo y querer como... quizá dar un paso atrás, dejar a Dios para poder recibir lo que ellos están recibiendo, ¿no? Entonces creo que eso es un gran error. Y simple y sencillamente, si estás viviendo esto, es replantearte, ¿no? O sea, es ver si lo que estoy pidiendo se alinea a la voluntad de Dios, para que estés un poquito más en calma y decir, oye, ¿por qué me está pasando? ¿Dios es malo? ¿Me está castigando? No, es replantearlo, se apega a lo que es la voluntad de Dios, o también yo creo que sería bueno, si no, esperar y esperar. Solo es esperar en Dios, ¿no? Porque con nuestras fuerzas no vamos a poder tener nada, ¿no? Y a final de cuentas creo yo que durante estas etapas lo mejor que puedes hacer es fortalecerte en Dios. Sí, claro. Es la única fortaleza que puedes tener, porque nosotros no tenemos esa habilidad de nosotros por nosotros mismos como que salir adelante, ¿no? Y menos en este tipo de casos, ¿no? Luego, regresando al Salmo 73, me gustaría irme a unos versículos más adelante, que es el 25 al 26. Y aquí Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen,
más la roca y mi porción es Dios para siempre. Quiero poner énfasis en esa palabra, en mi porción. A ver, vemos que Asaf primero está diciendo, oye, qué coraje, ¿no? Porque yo que estoy haciendo todo bien y a ellos les va bien y a mí no me está yendo bien, ¿no? Que bueno, a ver, yo no sé específicamente por qué escribió el Salmo. Ya hablamos un poco del contexto, ¿no? De en qué momentos estuvo Asaf sirviendo. Pero también si nosotros nos vamos a libros más atrás de la Biblia, en donde vemos que si Asaf era un levita, los levitas cuando hicieron la repartición de las tierras, a ellos no les tocó ninguna heredad. O sea, no les tocó ningún pedazo de tierra, sino que Dios les dijo, Jehová les dijo, yo soy su porción. Y por eso aquí lo vuelve a enfatizar y dice Asaf, Dios es mi porción. Entonces, a mí me gustaría que ya empezáramos a cerrar un poquito este episodio concluyendo qué significa que Dios sea mi porción, ¿no? O sea, realmente me gustaría que evaluáramos esas riquezas que estás viendo en otras personas, esa felicidad en Instagram que estás viendo de las otras personas, esa vida perfecta que estás viendo en las otras personas. ¿Realmente ahí está Dios? Lo único que tenemos en esta vida y nuestra porción debe de ser Dios. No podemos poner nuestra mirada en cosas terrenales, o no podemos medir el éxito que tenemos en esta vida en base a eso, sino en que nuestra porción y que todo lo que tengamos sea Dios. Es correcto, y queremos también animarte, porque creo que en estas temporadas en donde tú quieres ver la respuesta de Dios y que probablemente no está llegando de la manera justa como tú estás esperando, queremos animarte, ¿no? A que esperes. Y la espera duele, la espera desespera. Y hay un tema muy padre que hacen los Alarcón en su podcast, es muy bueno, por cierto, donde dice la espera desespera. Pero queremos animarte con esto de que Dios siempre va a buscar nuestro bien. Él siempre va a ser un Dios bueno. Y quiero que leas también Romanos 8:28, y si lo puedes escribir y pegar en tu recámara para que lo tengas ahí consciente, es que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y yo sé que este versículo está un poco choteado, ¿no? Pero esto es real, o sea, Dios y también está mal usado, o sea, mal sí, interpretado, ¿no? Exacto, porque qué difícil es decirlo cuando realmente estás pasando por una temporada complicada. Porque cuando todo te está saliendo bien, pues dices, ay, sí es cierto, Dios usa todo para bien. Pero cuando las cosas están siendo un poco frustrantes, decir que Dios está usando todo para tu bien, a veces puede llegar a ser un poco confuso y misterioso. Pero yo quiero que sepas eso, dentro de la bondad de Dios, Él es bueno y utiliza todo para nuestro bien. Y de hecho, esta es la recomendación de este podcast, All Back, de Son of Sundays. Es muy buena. Una canción muy buena en donde dice que Dios va a darnos esa porción, en donde Dios va a ser nuestra porción, y te la vamos a dejar aquí recomendada, está en inglés, espero que pronto salgan los lyrics en español si no sabes inglés, pero muy buena, te la vamos a dejar aquí, y es que Dios va a regresar todo ese gozo que tú has intentado dar en esa espera, en ese proceso. Dios lo va a regresar con bendición, ¿no? Así que puedes estar confiado de que Dios está trabajando en nuestra vida para beneficio nuestro. ¿Y cuál es ese beneficio? Poder pasar una eternidad con Él. O sea, de verdad que los hijos de Dios vamos a tener que pasar aflicciones porque está escrito, pero Dios va a estar con nosotros. Y también, nada más, ya, estoy concluyendo porque luego... Está perfectísimo. Luego me explayo un buen, ¿no? Pero la justicia de Dios también implica que Él es un Dios de justicia y rectitud. A ver, si te estás haciendo desobediencia y tú también te has alejado del camino de Dios por este tiempo de espera, te queremos animar a que te acerques nuevamente a ese Dios, porque quiero que leas esta parte también conmigo del Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te irrites contra el que prospera en su camino, ni por el hombre que hace maldades y le va bien. Aunque ahora puede parecer que los malvados prosperan, sabemos que Dios tiene un plan mayor y que su justicia prevalecerá. Lo estoy parafraseando, amigos, porque de repente me cuesta un poquito de trabajo. Sí, de por sí ya me cuesta trabajo leerlo. Pero es esto, ¿no? O sea, hay que ser conscientes que Dios es un Dios justo. Y si tú estás inclinado al mal y te apartaste del camino de Dios, bueno, yo quiero que sepas que Dios es un Dios de justicia y que un día va a venir a pedirnos cuentas a todos. Entonces te animamos a que regreses al camino de Dios, al camino que es bueno, al camino que hay misericordia, al camino que hay esperanza, y que también tú, que estás esperando con nosotros, encontremos esperanza en Cristo Jesús, ¿no? Y yo como recomendación también, ya para concluir, sería como, estaría padre que pudieras evaluar tu fe,
tu carácter, que pudieras evaluar cómo eras antes de esta prueba que estás pasando, y si ves que tu carácter o tu fe está yéndose para abajo, pues no estás yendo por el camino correcto. Quizá es momento en el que, como el salmo en el que dijiste, calles ante la presencia de Dios, que te acerques a su presencia obviamente, y que calles, que dejes que Él empiece a obrar, porque esto es una oportunidad para que tú puedas dejar que Dios empiece a trabajar en tu vida, que Dios empiece a quitar, empiece a transformar, a moldear tu corazón, y al final de esta prueba puedas salir victorioso. Más que victorioso, De que gloria en gloria. cumpliendo las expectativas que Dios tenía sí. para ti con esta prueba. Entonces, pues aprovéchala. La verdad es que la vida es muy corta. Sé que nosotros no estamos viviendo para vivir una vida terrenal, sino una vida eterna, pero la vida es muy corta. Quizá puedas decir, oye, sí, yo voy a vivir 100 años, está padrísimo, pero dentro de esos 100 años tienes que aprovechar esas oportunidades en las cuales Dios te está permitiendo que Él trabaje contigo y que empiece a cambiar cosas en tu corazón. Y a eso se refiere el que Dios todas las cosas las usa para bien. Este tipo de situaciones, si tú estás bajo la voluntad de Dios, si tú estás viviendo conforme a su voluntad, esto lo puede usar Dios para tu bien, ¿vale? No significa que, oye, me ofrecieron un trabajo en donde voy a hacer cosas ilícitas. Dios todo lo usas para bien. No, ¿qué pasó ahí? Entonces, usa estas oportunidades, no estás solo, y te lo están diciendo dos personas que están pasando por etapas de desesperación, porque sabemos que Dios tiene sus planes perfectos. Yo creo que ya está a este punto de nuestra situación, ya hemos visto el por qué Dios cerró puertas, el por qué Dios no permitió que sucedieran las cosas como nosotros creíamos que iban a ser perfectas, pero llegó una etapa de espera, ¿no? En la que tenemos que seguir esperando, y pues aquí vamos a estar con ustedes, ¿no? Sí, estamos juntos, y créanme que los hijos de Dios, no todo va a ser perfecto, no todo va a ser color de rosa, pero ánimo, porque siempre en la barca de una tormenta va a haber un Jesucristo que extiende su mano justo a tiempo cuando estás a punto de ahogarte. Entonces podemos tener esa confianza, podemos tener esa esperanza en que nuestro buen pastor siempre va a estar ahí para auxiliarnos, para ayudarnos, y aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor mi Dios siempre estará conmigo. Y créeme que la Biblia está llena de que Dios va a estar contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Y yo sé que hay veces en donde piensas que Dios no está, pero Dios siempre está, en tiempo y en espacio. Y dice que Dios siempre va a estar cerca de quien le invoque, siempre va a estar cerca de ese corazón roto, ¿no? Y confiemos en eso, familia. O sea, créanme que este Trascender Podcast se creó también para hablar a nuestro corazón, porque creo que Dios nos hizo abrir este podcast en un momento que no sabíamos lo que nos iba a esperar. Han venido muchas situaciones, tanto familiares, personales, como entre nosotros dos, en la cuestión personal, laboral, etcétera. Pero qué increíble es Dios, ¿no? Que siempre ha estado ahí. Sí, y pues con esto estaríamos cerrando el episodio de hoy. Nos da un gustazo haber estado con ustedes un episodio más. Sí. Después de ya un tiempillo, esperemos que este episodio salga lo antes posible. Esperemos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Les queremos mucho, les mandamos un abrazo a todos aquellos que se quedan hasta este final. Siempre les digo que son unos guerrerísimos. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.